El contenido de este podcast está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e invitados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Salud, Salud. amigos. Salud. Salud a ambos. Y bienvenidos a otro capítulo de su podcast de difusión de la ciencia, difusión y divulgación de la ciencia favorito, porque estamos en nuestro estado natural, es decir, sin ninguna restricción, y tomamos y bebemos y decimos cosas que no deberíamos decir. Entonces, eso lo hace su podcast favorito. Bienvenidos a otro capítulo de Academia Neta. ¿Cómo están, amigos? Pues muy bien, aquí Katia, en este nuevo episodio de su podcast favorito de divulgación de la ciencia y chismes candentes. Y bueno, pues el día de hoy, pues tenemos a Juan, a Isa, un invitado especial porque con él Academia Neta se convierte en un podcast de entrevistas internacional. Mi querido amigo Juan, pues nos está hablando desde Colombia. Y pues Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu tarde? Hola Héctor, hola Katia, todo súper bien. Muchas gracias por invitarme. La verdad sí es mi podcast favorito, en serio. Logran sacar la academia que es tan cuadriculada de la universidad. Entonces, eso me encanta. No, muchísimas gracias. ¿Y qué te estás tomando, Juanito? Me estoy tomando una pola, una chela, dirían ustedes, ¿no? Acá es diferente. Bueno, esta es una PBC, que es una marca local, es una cervecería artesanal de acá. Súper recomendada. Cuando vengan o cuando yo vaya a verlos, les voy a llevar, seguramente. Oh, perfecto, muchísimas gracias. Esa voz me agrada. Ese acento rolo colombiano, que además yo no lo siento, ¿saben? O sea, a mí todo el mundo me dice, usted sí tiene acento, yo no lo veo en ningún lado, pero sí, estoy por creer que sí. Así pasa. Nosotros estamos igual, así es que no te preocupes. Pero ustedes sí lo tienen, ¿no? O sea, dicho sea de paso que yo creo que no se acostumbra más bien, ¿no? Y por eso es que después no es fácil escucharlo en los demás. Sí, de hecho, o sea, pues nosotros también tenemos un acento. De hecho, bueno, aquí en México, como igual tiene varias regiones, de repente hay de otras regiones nos dicen a nosotros los del centro que hablamos cantadito, ¿no? No sé por qué dicen eso, pero nunca he terminado de comprenderlo, pero pues eso es lo que dicen. Entonces, ¿qué A te puedo nosotros decir? también nos dicen como lo mismo, ¿no? Que hablamos haciendo preguntas, además. No. No sé. Supongo que sí, la verdad, no lo sé, pero cada quien tiene como su propia perspectiva de los acentos de todos lados. Entonces, pero como dices, no los notamos, nos acostumbramos hasta que llega alguien externo y te dice, es que hablas así como rarito, como cantado, como preguntando, quién sabe qué, todos los acentos son distintos. Entonces, pues sí, es normal. Lo importante es que nos entendemos. Eso es lo que vale la pena. Es un punto importante. Y aparte, pues igual un poquito de esto, pues hace que nos entendamos mejor. Ah, obvio, por supuesto. De hecho, por eso les decía que es mi podcast favorito, porque es como sacarnos solamente de la academia, sino además hacer lo que uno quiere, como decías ahorita acá. Entonces sí, uno fluye más cuando está, no, está bien, no está de más porque es como hablar con amigos. Así es. De acuerdo. Pues, pues bueno, Juan, pues platícanos un poquito de pues cuál fue la carrera que estudiaste, cuál es el posgrado que elegiste y pues de qué va ahorita tu trabajo y estas cosas. Bueno, yo soy historiador, soy licenciado en historia y tengo una maestría en historia también, en historia andina. Y ahorita estoy con proyectos de iniciar doctorado en historia también, súper monógamo ahí la cuestión, pero la verdad es una disciplina que elegí desde que me gradué de la preparatoria, dirían ustedes, del colegio, diríamos acá, y ha sido como lo mejor para mí. Soy feliz siendo historiador, haciendo lo que hago. Ahorita soy
profesor en la Universidad del Rosario, soy profesor de cátedra y también trabajo como investigador en la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Entonces son como dos lugares en los que pues, me he formado, de los que no he salido prácticamente hace un montón de años, y el lugar donde he aprendido a investigar, a conocer muchísimos temas, a divulgar también la información, que me parece una parte súper importante. Sobre todo ahorita, ¿no? Estando encerrados, la gente como que perdió la noción de qué voy a hacer, cómo voy a investigar, y pues el lugar donde yo trabajo, justamente, esa biblioteca virtual, lo que permite es que todo el mundo investigue desde la casa. Entonces, por ahí vamos muy bien. Muy bien, Juan. Pues yo creo que está interesante como especializarte en algo, ¿no? Si te gusta la historia, cualquiera pensaría como, oye, ¿por qué tanto historia? O sea, ¿qué tanto puedes nuevo aprender? Y en realidad hay un mundo de cosas las que te vas especializando conforme vas avanzando en cada grado académico. Y curiosamente, creo que conforme vas avanzando en cada grado académico, vas aprendiendo más, pero a la vez te das cuenta que tienes que ser como que especializarte en algo, ¿no? Te das cuenta que nunca vas a poder abarcar todo lo que te gustaría y que ir avanzando en la escala académica te obliga más bien a centrarte en algo muy chiquito, ¿no? Obviamente, de hecho, pues yo no sé, me imagino que en México también pasa, pero acá uno le dice a cualquiera que es historiador y juran que es una enciclopedia andante. Y no es cierto, hay un montón de cosas que yo no tengo ni idea. Y sí, como decías, Katia, hay que especializarse en un tema. Yo la verdad he transitado como por muchos espacios y muchos periodos de estudio, pero lo mío es la colonia. Entonces hice una tesis de pregrado súper interesante sobre procesos criminales por envenenamiento a finales del siglo XVIII. Tremendo, o sea, en serio uno encuentra unas cosas muy locas y vale la pena como que la gente también se entere de cómo se ejercía la medicina en la época colonial y cómo lo confundían con el oficio de los yerbateros. Entonces es bastante interesante. En el pregrado también trabajé colonia porque llegué al punto en la investigación en la que dije, bueno, ¿y qué pasa con todas estas mujeres? Porque además las mujeres eran las que envenenaban normalmente, aunque no eran las únicas. ¿Qué pasa con ellos después de que los ponen presos? Y por eso quise estudiar la cárcel y ahí voy. Ese es el tema con el que he estado en los últimos años pues, haciendo pequeños avances, fue el tema de la maestría y es el tema del que he sacado varios artículos. Pero en la universidad también me dijeron como, bueno, necesitamos a alguien que dicte sobre la historia del conflicto armado en Colombia. Ustedes saben que es un tema súper inmenso, súper polémico en este país, porque nosotros continuamos en guerra. Entonces, pues también he trabajado desde la memoria histórica, desde la divulgación de nuevas formas de hacer historia, he relacionado todo con el conflicto. Básicamente son como los dos espacios grandes y en investigación, cuando entré a trabajar en la biblioteca virtual del Banco de la República, me tocó, porque a mí no me gustaba aprender sobre el siglo XIX. Y la verdad es que ha sido algo súper enriquecedor porque hay una cantidad de documentos increíbles que vale la pena que la gente también los conozca y que puedan hacer sus investigaciones, que puedan también rescatar eso que durante años ha permanecido pues oculto y pues en la historia se puede hablar prácticamente desde cualquier lado. Entonces, hay muchos insumos para poder trabajar. Sí, yo creo que sí. Y de hecho, a mí me gustaría pues que nos hablas un poquito de esta parte de la historia como disciplina, porque, digo, es el primer historiador que nos toca entrevistar, pero aparte porque me parece que la concepción general que las personas tienen de la historia es que eso ya pasó, ¿por qué me tiene que importar? O sea, eso no va a cambiar. Entonces, o sea, ¿de qué me sirve a mí aprender de historia? Entonces, ahora sí que me gustaría que nos hables un poquito de esto y también un poquito de cuáles son los estigmas que tiene un historiador, ¿no? O sea, aquí nos dijiste uno, que es este de que creen que eres una enciclopedia y que pues tú te sabes todo lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decirnos de esto? Bueno, los estigmas, voy a empezar por esa parte de estigmas, porque en serio no es solamente que uno
se sepa todas y realmente no, la gente le pega durísimo al dato y es como, bueno, ¿en qué año nació María Antonieta? No, no tengo ni idea, no sé, o sea, además, pues como les dije, me estoy especializando en una parte súper pequeña, súper local, y la historia del mundo es algo muy amplio. Entonces, sí, la gente suele pensar que uno se las sabe todas, que uno puede hacer crucigramas todos los días, sencillo, y no, no es cierto. Y el otro gran estigma que tenemos, bueno, aunque yo creo que eso nos pasa a todos los humanistas, ustedes me dirán que son humanistas en otro país también, pero nos dicen como, bueno, ¿y de qué va a vivir? ¿No? ¿Se va a morir de hambre? ¿Va a ser tenaz? ¿En qué va a trabajar? Y la verdad es que pues uno sí tiene que trabajar. No, no voy a decir que es fácil, que es sencillo. Al menos acá en Colombia las ofertas son bastante limitadas para los humanistas, pero hay muchísimos proyectos andando y en los que uno puede profundizar. Yo, por ejemplo, he sido súper afortunado de poder trabajar en diferentes ámbitos. Entonces, también he trabajado en la parte editorial, he trabajado en la parte de docencia, en la parte de investigación. Lo que uno ve es que realmente el historiador tiene muchos campos de acción y no es solamente sabérselas todas y andar caminando con muchos datos en la cabeza. Sí, totalmente. Acá pasa igual. Creo que es transversal, como bien dices, a todos los que estudiamos ciencias sociales, ese estigma gigantesco de no, te vas a morir de hambre. Y tal vez sí un poco, pero como dices, hay opciones, ¿no? O sea, es complejo. Hace no mucho una tía me preguntaba, bueno, ¿y tú qué haces como socióloga? Y entonces mi respuesta fue como, pues de todo un poco. Y entonces fue como, ¿cómo de todo un poco? Y sí, o sea, yo creo que tú como historiador es lo mismo, Héctor como comunicólogo igual, o sea, tenemos un campo de acción muy abierto, ¿no? Y que depende de nosotros ver en qué, en dónde te quieres insertar, que creo que eso también tiene que ver como con la creatividad, pero lamentablemente esa cuestión de ese estigma de que te vas a morir de hambre parece apuntar, no quiero sacar conclusiones, pero parece apuntar a que es algo homogéneo para todos los que nos dedicamos a las ciencias sociales. Sí, realmente es un problema que está como a nivel mundial, ni siquiera a nivel Latinoamérica o a nivel países tercermundistas, no, no, todo el mundo le pasa lo mismo. Y olvidé responder la otra pregunta que me habías hecho, Héctor. ¿Para qué sirve la historia? Eso también es algo que la gente le dice a uno un montón. Incluso los estudiantes son como, bueno, ¿por qué me estás dictando esto? ¿Para qué me sirve a mí saber de historia? Y realmente yo creo que, bueno, al menos en Colombia tenemos un vacío muy grande. Nosotros ni siquiera tenemos clases de historia en la preparatoria. Eh, Hay algo que se llama ciencias sociales y lo agrupa todo. Entonces es como política, economía, geografía, historia. Y es una mirada súper rápida, una pincelada superficial. Y la gente no conoce la historia. Les cuento de mi país porque realmente es lo que nos ha llevado a permanecer durante muchísimo tiempo en ignorancia y a repetir además un montón de hechos una y otra vez. Entonces ahí está la importancia de la historia, en aprender para no volver a cometer los mismos errores, en aprender para además valorar todo lo que nosotros tenemos hoy en día, mirar cómo es de diferente. Digamos, ahorita con el tema de las pandemias, el oficio del historiador aquí también como que se dispara un montón y todo el mundo como cuando hubo pandemias antes, cómo fueron, cómo las trataron, no sé si pasó lo mismo allá en México. Entonces lo llamaban a uno y era como, bueno, cuénteme qué pasó a inicios de siglo, porque a inicios de siglo hubo la epidemia de la gripe española acá. Bueno, eso fue a nivel mundial. Eh, a inicios del siglo XIX estuvieron las epidemias de viruela, entonces es súper interesante también mirar cómo vivieron esas enfermedades, esos periodos en el pasado y o cómo nosotros podemos evitar. Los usos de la historia son súper variados, ¿no? Hay también usos políticos. Aquí estamos súper polarizados también en términos políticos, entonces la gente suele desconocer toda una parte de la historia, la gente suele desconocer la memoria que tiene y me parece que ahí radica también como ese papel que tiene la historia y por qué es importante aprender historia, porque si no, no vamos a tener nunca memoria y si no tenemos memoria, pues nos vamos a convertir en un país casi que andando sin ningún rumbo. Sí, Totalmente. y justamente lo que dices de la polarización y del cómo
la percepción de la historia nos construye como, pues, como personas y como cultura, como comunidades, también es algo muy importante, ¿no? Y fíjate que yo creo que hay una percepción errada de la historia por el público en general, que dice, es que eso ya pasó y eso ya está escrito y eso no va a cambiar. Pero en realidad lo que nos damos cuenta cuando estudiamos historia o disciplinas, o sea, en ciertos contextos, es que hay muchas cosas que desconocemos, muchas cosas que, pues, que en realidad se están descubriendo, pues, nuevos elementos que te están diciendo que la historia no fue como te la contaron, ¿no? Y ese es un punto bien importante. Además que está esa otra problemática, ¿no? Que existe como una historia oficial o la historia que todo el mundo cree que es verdadera y pues no hay una única verdad, y menos en historia. Hay múltiples versiones. Por ejemplo, en clase cuando hablamos de memoria, yo les digo a los estudiantes como todas las versiones tienen que ser válidas. Uno tiene que escucharlas y en función de eso sí crear un nuevo relato. Pero aquí en Colombia, a raíz de esa polarización que tú mencionabas, entonces la gente incluso está queriendo borrar una parte de la historia nacional, ¿no? Desconocer esa historia nacional simplemente para satisfacer pues intereses particulares y muy de momento. Y nos está haciendo daño a largo plazo. La gente no lo ve así porque pues no les interesa, solamente piensan en el futuro y no aprenden del pasado. Entonces es un vacío como muy grande que es como una invitación más bien a la gente a que pare bolas o se ponga pilas y diga, oiga, sí, la historia funciona, la historia sirve, es importante. Y que dejen de verla además como una serie de hechos, ¿no? Porque eso es la otra cosa y el otro estigma, ¿no? Son hechos, son datos y no, desconocen que son procesos y que esos procesos son los que nos conducen a nosotros a pues, determinados elementos o acciones. Muy de acuerdo. A mí me tocó hace varios años dar como clase de asesoría de regularización para chicos de prepa y me acuerdo que cuando llegaban a la clase es como, es que no entiendo la Primera Guerra Mundial y entonces esto que tú decías, Juan, o sea, no es, primero hay que aprender a dividir que no es nada más una historia, ¿no? Y yo les decía, pues tienen que, primero para entender, saber que la historia la cuenta el vencedor, se dice por acá, ¿no? Muchos profesores de historia utilizan esa, ¿no? Y entonces como, wow, ¿cómo que la historia la cuenta el vencedor? Es como, pues sí, o sea, ponte a pensar que en realidad, como bien dice Juan, hay un montón de versiones de la historia, ¿no? Y me gustaba decirles que más bien es como aprender las diferentes versiones del chisme. Y que en Exacto. realidad si te das cuenta que eso es chisme, ¿no? Y creo que sacar a la historia como de esa esfera dura, cuadrada, como dices, de personajes, historia, fecha y lugar, o sea, que nada más es el dato duro, sino sacarlo de ahí y decir, pues no, la esencia de la historia es el chisme, ¿no? O sea, saber cómo, por qué empezaron las cosas, por qué se desatan los conflictos, pues es igual que un chisme de vecindad, como podemos con el que interactuamos día con día, ¿no? Entonces, sé que para muchos historiadores que quizá vean esto va a ser como el acabose, porque cómo sacar a la historia de ese pedestal de, de, de casi de sacrilegio, pero creo que resulta una manera más didáctica de enseñar la historia, ¿no? Obvio, y ahorita hay que buscar eso, las maneras didácticas de hacerlo, la manera de llegarle al público, porque justamente lo que ustedes hacen, por eso insisto, es mi podcast favorito, es sacarlo de estos espacios en los que nos leemos unos y otros y nos comentamos unos a otros y el resto de las personas que no entienden nada. En cambio, esto permite llegar a muchísimo más público, el público nuevo está exigiendo además que uno saque la clase del salón. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay proyectos diferentes. Hay uno que se llama Clase a la Calle y es maravilloso porque es sacar las cátedras universitarias y ahí hacerlas en un parque. Y todo el mundo puede participar. El que pasa, pues se queda si le gusta el tema. Entonces sí me parece bastante interesante. Bueno, el tema de los podcasts. En la clase yo trabajo con mis estudiantes el tema de memoria y los pongo a hacer podcasts para que divulguen también la información. También están, bueno, hay muchas clases de podcast, ¿no? Aquí hay un proyecto también muy interesante de unos chicos que quieren llamar a los estudiantes de pregrado recién graduados para que cuenten sus tesis y me parece algo súper valioso, ¿no?
porque justamente ahí está también este asunto de que la historia no es de la gente de arriba, sino que la historia más chévere es la de la gente de abajo. Y todos estos chismes. Ahorita que hablabas de los chismes, Katia, me acordaba que tenía un profesor en la maestría que decía que el historiador tiene que ser chismoso. Y yo creo que sí. Yo creo que todos los historiadores somos chismosos. O sea, si no, no estudiaríamos esto, porque a quién le interesa ir a escarbarle la vida a alguien que ya está muerto, además. Hay que ser chismosos si queremos ser historiadores. Sí, total, total. Otro profesor de la maestría decía lo mismo, pero de los que hacemos etnografía con nuestra metodología de investigación, los que hacen etnografía, cuando muchos me preguntan, porque luego Julio, nuestro profesor en común, siempre me refiere a la gente que hace etnografía, es como, ay, pues tú dale lo que tú sabes de etnografía, ¿no? Por alguna razón cree que se me da eso, ¿no? Y entonces cuando me preguntan, bueno, ¿qué es la etnografía? Yo, básicamente es ir a investigar el chisme, las partes del chisme y la cronología del chisme. Ya, esa es la etnografía. Como la parte Peor aún intelectual, porque ¿no? Peor aún Sí, porque en etnografía tienes que meterte en el círculo de ellos que a presión, pero me encanta la etnografía. Yo creo que es como uno de los métodos de investigación más valiosos que hay. Sí, me gusta mucho. Pues, ¿qué les puedo total. decir? Yo soy comunicólogo, o sea, Ah, también eres chismoso, o sea, no lo sí, dudes. sí, o sea, somos chismosos por excelencia, o sea, ¿qué les puedo decir? Entonces, ahora sí que, pues, puro chismoso aquí. Bueno, o sea, de hecho, pues, como dijimos, este es el podcast favorito de muchos porque es el podcast de los chismes. Entonces, pues, ¿qué podemos decir a esos respectos? Es decir, que ahí estamos bien. O sea, yo creo que todos los humanistas, no solamente los historiadores, son los chismosos entonces. Porque sí, el antropólogo, el sociólogo, bueno, el filósofo tal vez se sale un poquito de ese esquema, pero sí o sí creo que nuestros métodos de investigación pues, implican eso, ¿no? Escuchar al otro, oírlo con atención, mirar qué tiene para decir, cómo yo analizo eso. Entonces, pues sí, vivo al chisme, ya que Oye, oye, Juan, y bueno, y actualmente estás trabajando ¿de qué va tu proyecto de investigación que vas a trabajar en el doctorado? Platícanos un poquito más de estos proyectos que estás llevando tú. listo. Entonces, como les decía, eh, en la maestría yo trabajé en la cárcel de Santa Fe porque dije como, bueno, ¿qué pasaba con esta gente que condenaban por envenenador además, ¿no? Que hoy no condenan por eso, hoy condenan pues, por ser homicida o por intento de homicidio, pero yerbatero envenenador, wow, qué categoría. Entonces dije, bueno, ¿y esta gente qué pasa? ¿Qué pasa en esa cárcel? ¿Cómo es la cárcel de la colonia? Y empecé a investigar sobre la cárcel, pero pues obviamente necesitaba un proyecto súper micro, así que trabajé en la cárcel de Santa Fe, pero me encontré con un problema muy grande. Santa Fe era lo que hoy en día es Bogotá, ¿no? Era la capital del virreinato, pero se llamaba Santa Fe. Eh, Me encontré con un problema grandísimo y es que en Santa Fe había 3 cárceles. Y eso es algo que no es normal porque en el resto de ciudades virreinales pues había una cárcel de corte que era grande y pues sin lugar a dudas estaban los cuarteles, los conventos y demás lugares donde también ponían a la gente presa. Pero acá había la cárcel de corte, la cárcel del divorcio, que era la cárcel de mujeres, y la cárcel chiquita, que pertenecía a la audiencia de Santa Fe. Eh, entonces dije, bueno, ya me toca también limitar a una sola, porque si no me voy a volver loco y es un proyecto pues de maestría y primero tengo que saber cómo funcionaba antes de irme a meter con las otras. Así que trabajé en la Real Cárcel de Corte, que era la más importante, la que pertenecía a la Real Audiencia, la que todo virreinato debía tener, toda ciudad principal debía tener. Y ahorita para el proyecto doctoral, pues la idea es no solamente trabajar esas otras 2 cárceles que hacían falta en Santa Fe, sino mirar cómo era el funcionamiento carcelario en toda la Nueva Granada, en todo el virreinato. Y hay cosas muy interesantes, hay datos súper importantes que uno desconoce sobre el mundo colonial. Por ejemplo, la cárcel no es la misma cárcel que nosotros tenemos hoy en día en mente, ¿no? Era un lugar simplemente de paso, no era ni siquiera el lugar donde castigaban a la gente y pasaban la vida ahí. Mentira, sí tenían que pasar la vida ahí porque, como siempre, la corrupción hacía que no pudieran salir a tiempo. En teoría, según las leyes, no podrían durar más de 3 a 5 años en la cárcel,
porque, como les decía, era el lugar de paso mientras se determinaba si era o no culpable de los delitos que habían cometido. ¿Qué tortura? No. O sea, pagaba una pena antes. ¿Qué tal después le dijeran como, no, es inocente, chao? Entonces, eh, la idea es como ampliar todo este panorama y mirar si sucedía lo mismo en otras ciudades. La cárcel también tenía otras dinámicas de funcionamiento que pues, son muy distintas a las de la cárcel de hoy en día, una cárcel moderna. Y el punto es que yo estudio este momento de fractura entre la cárcel del antiguo régimen a la cárcel moderna, cuando dicen como no, el castigo tiene que cambiar, ya no es castigo físico, ya no tiene que ser como una pena ejemplar para todo el mundo, sino que debe ser algo más bien en el ámbito privado. Y digamos que también ahí radica la importancia de estudiar este tema, porque muchas personas estudian la cárcel moderna, la cárcel pues, de Foucault, del Panóptico y demás, de Jeremy Bentham, pero ¿qué pasaba antes en el antiguo régimen? ¿Cómo funcionaba esta cárcel? Y me di cuenta también que ni siquiera, o sea, hay que diferenciar entre cárcel, entre prisión y prisiones. Para nosotros hoy en día son sinónimos, ¿no? Está en la cárcel, está en la prisión, es lo mismo. En la colonia no, la cárcel era, digamos, el edificio, la institución donde guardaban a la gente. La prisión, o las prisiones eran, digamos, los grilletes, el cepo, los demás instrumentos que utilizaban. Y la prisión, o sea, sin plural, era el acto de tomar a alguien o de prender a alguien, de ponerlo bajo arresto. Entonces sí, es importante diferenciar estos tres niveles porque realmente nosotros nos damos cuenta que es otro mundo el colonial, es otra esfera completamente diferente a la nuestra. Y bueno, también está el tema de el hecho de estudiar la colonia. La gente, pues no sé cómo, no, en México no pasa eso, pero en Colombia los colonialistas están en vía de extinción. La gente prefiere estudiar todo lo del siglo XX, incluso historia reciente, historia oral, que no es que esté mal, pero pues sí hay muchísimo más tema por estudiar en el pasado y la gente le da mucha pereza, sobre todo por los manuscritos, porque sí, entender esa letra es algo complicado, pero pues, definitivamente a uno le tiene sí o sí que gustar, porque si no, no lo va a lograr. Y es cuestión de práctica. Okay. Oye, Juan, y cuéntanos por qué elegiste esta línea de investigación de la historia concretamente, y si quieres, esta concreta de especialización. Bueno, la verdad, yo cuando me gradué, cuando estaba muy pues, recién salido del colegio, cuando conocí a Héctor, además, hace un montón de años, no sabía si estudiar biología, si estudiar algo de ciencias humanas. Me encantaba, y todo el mundo me juzga, incluso hoy en día, me encantaba, pero mal, la odontología. Y son como, ¿qué le pasa? Es como ser el terror de la gente. O sea, ¿por qué? O sea, me gusta. Y de hecho, empecé pues a descartarla. Y definitivamente, pues odontología no fue porque veo sangre y me muero. O sea, corro en círculos, pierdo la cabeza, todo mal. Entonces no iba a ir por la parte médica, desafortunadamente. Pensé la parte de biología, pero dije, no, tengo un espíritu como mucho más humanista, así que pues, me decanté por la historia. Y la especialización ya en el tema de historia colonial, pues fue algo que descubrí en el camino, en la marcha, en la universidad. En parte por esto que les decía, que los colonialistas están extinguiéndose. Y dije, bueno, si todo el mundo está estudiando siglo XX, pues yo voy a hacer lo contrario, lo diferente. Y empecé por temas de historia de la medicina, justamente porque dije, bueno, es lo que a mí me gusta, es lo que quería hacer. La odontología pues ya es de un periodo más tardío, no es colonial. En la colonia existía algo que se llamaba el médico barbero, que sacaba las muelas, cortaba la barba, o sea, como todo en uno, ¿no? Y a partir de ahí como que empecé a articular pues, diferentes temáticas hasta que llegué al tema de la criminalidad. Y dije, bueno, hay médicos a los que les están juzgando y procesando porque envenenaron a alguien. E incluso, dado que en la colonia la gente optaba por no estudiar medicina, pues quien ejercía la medicina o los oficios salubres, pues eran la gente del común,
las yerbateras, los brujos, cualquier persona que tuviera conocimiento sobre herbolaria podría aplicar la medicina. Y eso implicó un problema grandísimo porque se le salió del control al virreinato poder tener un cuerpo médico, ¿no? La gente no estudiaba medicina en parte porque lo asociaban a un oficio que era artesanal. El médico tenía que curar con sus manos y en la colonia eso era tremendamente mal visto, ¿no? La gente no iba a ir a una universidad además a estudiar para ser artesano. Entonces, por eso había tan pocos médicos y por eso las personas pues iban a donde la gente que conocían que podría llegar a curar. Y ahí me di cuenta de la cantidad de temáticas tan interesantes que había detrás de este tema de la medicina, aunque pues lo asocié un poco más a la historia judicial. Y finalmente, cuando terminé, pues ya como les he comentado, me decanté por el tema de la cárcel, que ya tiene un poco más de historia social y judicial, ¿no? Pero fíjense también como ese andar tan raro que hay, como desde la historia de la medicina hasta llegar a la historia judicial, a la historia social, pero ha sido súper enriquecedor. El historiador nunca deja de aprender y a mí eso me parece súper interesante, súper chévere, porque siempre está preguntándose, ¿qué pasa esto? ¿Cuándo pasa esto? ¿Qué otros temas podemos articular acá? Entonces, sí, termina siendo como el lugar de conjunción de una cantidad de temáticas que vale la pena investigar y vale la pena contarle además a la gente. Porque eso pasa, por ejemplo, la gente no tiene ni idea de la colonia, pues yo quisiera escribir sobre colonia y llevar mis publicaciones a un lugar donde la gente aprenda qué pasaba y entienda que se trataba de universo completamente. Incluso hay chismes buenísimos, volviendo al tema del chisme, sobre todo por el tema del envenenamiento, ¿no? Tal persona envenenó a tal y así empieza a correr el chisme en un pueblo, en una ciudad, y así empezaban también pues a tomar muchísimo más forma todos estos procesos judiciales. Además que el envenenamiento no era algo pues casual, ¿no? Yo me encontré con unos relatos súper interesantes de la gente que creía sobre el envenenamiento en la colonia. Y, por ejemplo, ahí les regalo este dato. La gente pensaba que todo el que estaba envenenado vomitaba. Entonces era como sinónimo. Y no vomitaba cualquier cosa, ¿no? Porque pues uno dice, no, sí, tan obvio, pues, si está envenenado va a vomitar, necesita hacerlo. Pero es que en la colonia vomitaban sapos, vomitaban moscas, vomitaban culebras de colores. Entonces es muy chévere ver cómo ese imaginario de la gente, porque es completamente diferente al mundo en el que nosotros vivimos, ¿no? Y lo mismo las marcas del cuerpo cuando alguien estaba envenenado, ¿no? Con la cabeza torcida, pero pues como era el relato de la época, decían cómo se le torció la cabeza como a pajarito y cosas así que son realmente interesantes de analizar ese discurso, porque tiene una riqueza muy grande respecto a cómo vivían y cómo entendían ese entorno que los rodeaba. Oye, una pregunta, a mí me encanta, como decimos, los chismes, pero me encantan estos chismes así como criminalísticos. O sea, de los casos que estás hablando de los envenenadores, o sea, ¿eran envenenadores casuales? O sea, que se les fue la dosis o les dio una planta que no querían, o sea, que no sabían, o había envenenadores, o sea, de estos que tú estás trabajando, que se dedicaban a eso, a matar gente. Digo, porque, o sea, a mí me encantan estas series, pues, medievales y del Renacimiento y todo esto, y pues había gente que estaba especializada en envenenar a otras personas. Exacto, así como pasa hoy en día, hay gente dedicada a hacer mal. Entonces, así pasaba en la colonia. Y había gente que sí era como muy experta en el manejo de la herbolaria y mataban a la gente porque querían o porque había crímenes pasionales detrás, que son maravillosos además, porque tiene una cantidad de riquezas de, se fue con tal persona, o lo encontré en la cama con tal persona, envenenado. Recuerdo un caso de una mujer en Antioquia, un departamento de acá, en esa época era una provincia, que envenenó a su marido con Solimán. Y él se dio cuenta, se lo puso en una sopa porque tenía la intención de matarlo, pero él tomó la cuchara y la puso en la sopa, la cuchara de plata, y se puso negra porque estaba envenenada.
Entonces está ese caso de las personas que sí querían envenenar, pero está el de otros que simplemente querían ejercer sus oficios de curanderos y se les iba la mano, como tú decías. Incluso hay un caso súper interesante por allá en 1600, como finales del siglo XV, no recuerdo bien el año, en que hay una disputa entre un médico y un boticario. Eran diferentes, ¿no? Los oficios en la colonia. El boticario era el que sencillamente hacía los preparados y el médico sí revisaba los demás. Y entre los dos hay una disputa muy fuerte porque terminan envenenando a alguien. Entonces es como, ¿lo quería matar o no? Cada uno presenta sus incluso credenciales de haber estudiado en universidad y poder ejercer el oficio, pero pues se les fue la mano haciendo el preparado y por eso mataron a las demás personas. Ok, Juan, pues qué interesante o sea, como no es como la típica historia de, ay, hubo un conflicto y entonces hubo un desarrollo del conflicto y ya, o sea, es algo totalmente fuera como de ese estigma, ¿no? Entonces creo que está muy cool lo que estás haciendo. Pero bueno, ¿qué dirías que han sido las más grandes dificultades a las que te has enfrentado desarrollando un proyecto de investigación como este? Bueno, realmente, como les mencionaba ahorita, la dificultad más grande es la paleografía y los manuscritos, ¿no? De hecho, por eso les decía también, la gente le huye a la colonia. Porque no es fácil, o sea, encontrarse con tipos de letra. Por ejemplo, hay una que es como mi archienemiga, que se llama la procesal encadenada. Son bolitas y palitos. Eh, está eso, está encontrarse con documentos que parecen un electrocardiograma. Entonces, es como muchísima atención a la lectura de esos manuscritos. También entender que escribían diferente, completamente diferente a lo nuestro, con una cantidad de antesala a lo que realmente quieren decir, con una cantidad de formalidades. Entonces, eso complejiza un poco la investigación. Bueno, esto cuando podía salir, ¿no? Digamos que ahorita lo que más complejiza es el hecho de que los archivos pues no están digitalizados. En Colombia algunos de ellos sí, pero en el resto del mundo hay muchas dificultades para acceder a archivos en línea. No quiere decir que no haya, ¿no? Pues, naturalmente trabajo en un lugar donde se divulga ese tipo de información, pero sí hace falta una digitalización completa de esos documentos y hace falta también como mayor interés por parte del investigador al momento de identificar qué documentos le sirven o no y cómo también la crítica a esas fuentes pues va a permitir desarrollar o no la investigación. Diría yo que esas son como las problemáticas más grandes, ¿no? Porque de resto, creo que si fuera por tema, como les he dicho, es como genial, es increíble la cantidad de datos que uno puede sacar. Y por eso también decía como es más chévere la historia de los de abajo, ¿no? La historia del subversivo, la historia de la gente del común, que va en eso, ¿no? En encontrar el punto de comparación de, bueno, esto fue alguien que vivió hace un montón de tiempo, ¿cómo se compara conmigo? Sabes que ahorita que te recuerdo, alguna vez en las asesorías de tesis que tuve me decían como, ¿por qué cree que la gente en la colonia era extraña por no ir al médico? ¿No? Porque yo decía, no, horrible, no van al médico cuando se enferman, ¿usted acaso cuando se enferma va al médico de una vez o intenta curarse en casa? Y dije, hombre, sí, yo intento curarme en casa y me tomo aguas, me tomo aromáticas, me pongo hierbas, en fin, uno busca qué tiene en la casa para curarse. Entonces es comprender que pues no estamos tampoco tan alejados, ¿no? Que es una realidad un poco similar en algunos términos, en otros sí dista mucho. Sí, sí, yo creo que sí. Algo que yo generalmente platico con otros colegas y con mis alumnos es que los seres humanos seguimos siendo los mismos animales de siempre, ¿no? Van cambiando ciertas cuestiones técnicas o ciertas cuestiones culturales, pero seguimos teniendo como las mismas características, ¿no? En esencia somos los mismos, sí, es verdad. Nos siguen gustando algunas cosas, otras no. Hay unas que no gustaban en esa época y ahorita tampoco. Entonces sí, es como un poco más de lo mismo, solo que por el hecho de creer que están en el pasado son un poco más extraños y no, que va, son iguales a nosotros. Sí, sí, justamente, yo creo que en 200 años, si es que los humanos seguimos por aquí,
esos humanos de 200 años adelante van a decir que nosotros éramos muy raros también, probablemente. Obviamente, uno siempre le encuentra esa rareza en el otro, en ese extraño, de por qué no lo hizo así. Bueno, hay que entender el contexto. Por eso les decía, se trata de procesos, no de datos. Y yo creo que ahí es como donde está la falla de la gente pues, del común que no le gusta la historia porque cree que son datos y no es cierto. Oye, y digo, en este caso, bueno, tú no estás hablando de cómo son las cosas en Colombia, pero ¿tú cómo sabes que son este tipo de investigaciones en otros países? O sea, ¿cuáles serían las diferencias de estudiar historia en Colombia y en otros países que tú conozcas? Bueno, yo creo que la diferencia más grande que tengo pues a la mano es el hecho de haber estudiado mi posgrado en Ecuador. Yo no estudié en Colombia, sino en Ecuador la maestría y es realmente enriquecedor. Es muy chévere porque uno se da cuenta como en qué estoy bien yo, en qué estoy mal, qué me falta. Por ejemplo, los enfoques que hay en cada uno de los países son completamente diferentes. También influye mucho, digamos, los profesores que hay, los profesionales que hay. En el Ecuador, la historia, si bien ya tiene una trayectoria, pues son muy pocas personas las que se dedican a ella. Es decir, que son un círculo reducido. En Colombia es mucho más amplio. En México es muchísimo más amplio, porque ustedes sí nos llevan años luz. Entonces, yo creo que depende mucho, pues también como de ese interés que uno puede llegar a poner en alguien que está hasta ahora aprendiendo o que está como empezando en la disciplina, para poder hacer ese punto comparativo. Y creería yo también que las fuentes que hay en cada uno de los lugares, en cada uno de los países, los intereses que hay. Por ejemplo, si pensamos en el Cono Sur, la gente le interesa muchísimo más el tema del siglo XX, ¿no? Del siglo XIX. Argentina, quienes son colonialistas, o en Chile, son muy poquitos. En México, todo lo contrario, son muchos los que son colonialistas, ¿no? También por ese pasado que incide muchísimo en la trayectoria y el devenir, pues, no solamente de la disciplina, sino de la misma nación. Yo creo que eso marca una diferencia muy grande. Y también el interés que tengan, digamos, los gobiernos en divulgar la información y en invertir, digamos, en temas culturales, en temas de educación. Depende de eso una buena organización de un archivo y la valoración de ese archivo, porque muchas personas creen que se trata de papeles viejos y pues, qué triste, ¿no? O sea, se están perdiendo de todos estos chismes maravillosos de los que ya hemos hablado. Sin duda, creo que no ver que la historia es un conjunto de chismes es perderse de un chisme que se extiende en el tiempo y que también eso me gusta hacerlo, es que hacer ver a la gente que la historia no es ajena. O sea, la historia de lo que tú quieras nos ha afectado a todos individualmente y colectivamente, ¿no? Y me gusta decir que el no entender la historia es como no entender si un abuelo al que quieres mucho te da un regalo de sus reliquias o de sus objetos y no entiendes toda la historia que hay detrás, es lo mismo, pero es como en una escala más grande, ¿no? Y creo que Exacto. también... Me Sí, recuerdas un ejercicio que solemos hacer con los estudiantes y es llevar un objeto histórico que ellos consideren histórico y que esté en su casa. Me parece genial porque justamente es decirles como, bueno, la historia incluso está en sus hogares. Busquen algo que para ustedes sea histórico y llegan con cualquier tipo de cosas. Estaba también esto de la reliquia del abuelo, pero así como está eso, pues hay gente que llega, yo qué sé, con un afiche de Michael Jackson. Para ellos es histórico, entonces analicemos por qué es histórico. Y ahí justamente es cuando ellos se dan cuenta de la importancia que tiene pues, la disciplina y cómo lo rodea. Entonces son ejercicios que vale la pena hacer, sobre todo para contribuir a la memoria, ¿no? Para que la gente sepa que estamos rodeados de historia, de memoria, de una cantidad de insumos que hablan sobre quiénes somos nosotros hoy en día. Y cómo también, pues, digamos, en ese caso particular que mencionabas del abuelo y este ejercicio que hacemos, es como la historia propia de la familia y es algo muy bonito pues, de resaltar y de que ellos lo entiendan. exacto, sí, sin duda. Oye, Juan, y siguiendo en esta misma temática,
¿qué dirías que es lo más importante que la gente en general tiene que saber sobre el tema que estás abordando en tu investigación y cómo esto impacta en ellos? Bueno, realmente, pues como es un tema tan alejado, es un tema tan específico de cárcel, yo creo que el aporte más grande es darse cuenta del hecho de que muchos de las problemáticas que tenemos hoy en día en el sistema penitenciario, pues vienen desde atrás, ¿no? El tema del hacinamiento, no sé cómo funciona en México, aquí las cárceles están atiborradas de personas y bueno, con este tema del COVID fue realmente muy duro, una cantidad de contagios, de gente muerta, de motines, todo eso pasaba también en esa época. Y es darse cuenta que seguimos en las mismas, ¿no? Como que siguen ampliando y construyendo edificios más grandes, pero algo está fallando. Igual siguen llenos de gente, igual siguen habiendo fugas, igual sigue habiendo una cantidad de ilegalidades al interior de la cárcel. Entonces, es como, más bien, en lugar de buscar soluciones rápidas, como pensémoslas mirando hacia el pasado, mirando qué pasaba antes, cómo funcionó, si en algún punto llegó a funcionar bien la cárcel o no, y cómo se puede también remediar eso para pensar el futuro, para arreglar esa institución que tanta falta hace, porque lo mismo, o sea, el tema humanitario es algo que siempre ha estado presente en la cárcel y que desafortunadamente la gente como que se le olvida que son personas también los que están allá, ¿no? Y creen que son, yo qué sé, objetos, animales, y es como la cosificación de las personas está muy mal. Entonces yo creería que serviría para eso, ¿no? Digamos, para la gente que trabaja en la institución, mirar como qué cambios en perspectiva pueden llegar a ser. Y para la gente del común, pues esta idea de funcionar, el hecho de que se trata de personas también como todos nosotros y que sepan que se trata de una realidad bastante dura, que no es fácil estar allá y que definitivamente pues eh, no ha cambiado mucho en el tiempo. Entonces, para reflexionar un poco sobre muchos temas relacionados con criminalidad, con encierro, con asistencia humanitaria, en fin. Sí, justamente esto que decías por ejemplo, yo hace un tiempo leí algo de esto, que la gente cuando piensa en las prisiones, lo que piensa es en que quiere que la gente, o sea, que esa gente que está ahí adentro tenga castigo, que sufra, ¿no? O sea, no, o sea, la idea general no es la de esta idea de, ¿cómo se dice? De, o sea, de convertir a esta gente y volverla a reinsertar en la sociedad, ¿no? La idea de la prisión es que sufra, ¿no? O sea, que se la pase mal, o sea, que ahí no hay derechos, o sea, pues tú te lo buscaste, algo así, ¿no? Eso suele pasar un montón y lo que pasa es que nos quedamos como con una idea de antiguo régimen bastante rara, en la que lo único que prima es el castigo. En Colombia pasa un montón. No sé, digamos, con todo este tema del proceso de paz y la desmovilización de los guerrilleros, la gente es como, no, si no paga cárcel, no funciona, no vale. Hombre, no, o sea, pensémoslo un poquito más amplio, maticemos el tema y verán que podemos convivir mejor como sociedad. Pero no, prefieren que todo sea al estilo del antiguo régimen, con castigos fuertes, castigos sobre el cuerpo. Afortunadamente ya no está el suplicio, porque pues, pero estoy seguro que hay un montón de personas que sí les gustaría que funcionara igual. Entonces sí, está como esta idea generalizada de que al ser malos, entonces hay que tener un castigo súper fuerte y pues, no tienen oportunidad, ¿no? Y se enfrascan en una cantidad de debates y de argumentos que muchas veces, pues sí, son el sentir de la gran mayoría, pero pues no es como la mejor idea, ¿no? O sea, insisto en esta parte de humanizar, hace muchísima falta. Oye, ¿y cuáles son las conclusiones generales a las que tú has llegado en estos proyectos? Bueno, pues son varias. En principio, el hecho de que la cárcel pues, tenía un sistema de funcionamiento completamente diferente, que estaba en un periodo de transición en esa época que yo estudio en particular. Pero que desafortunadamente, pues como lo veníamos hablando, esa transición no se da del todo bien, porque la gente sigue creyendo en ese castigo fuerte, ¿no? En el castigo duro. Por otra parte, al menos
el caso de Santa Fe que les comentaba es el hecho de contar con múltiples cárceles. Eso es algo que en serio no es normal. Otra de las conclusiones es esta idea de cómo se castiga al interior de la cárcel o cómo la cárcel se constituye como este espacio de encierro en el que se paga la pena, y realmente no, las penas eran diferentes. Las penas era el presidio urbano, que era contribuir con la limpieza de las calles o pintar fachadas de la ciudad, o construir puentes, empedrar calles. Está el trabajo en galeras, que pues eran trabajos en minas. Entonces sí, el castigo realmente era diferente, no era permanecer ahí en la cárcel como la gente suele creerlo. Y de hecho, hay varias investigaciones que afirman que eso era la cárcel, ¿no? Que ese era el objetivo último de la cárcel, como retener a las personas. Y pues era retenerlos, pero de forma temporal, no de forma permanente. Otra idea que está como súper generalizada es el hecho de que en la cárcel se mataba a las personas, que existía la pena de muerte, por justamente tratarse del antiguo régimen. Pero realmente no, al menos en el caso de Santa Fe, las personas que fueron ejecutadas fue un porcentaje mínimo. No se mataba a la gente por este tipo de delitos, ¿no? Entonces es como ver que en el constructo de la sociedad existen unas ideas como súper generalizadas, pero realmente lo que sucedió fue diferente. Oye, Juan, ¿y qué dirías que se necesita para dedicarse a estudiar estos temas que tú trabajas? Bueno, primero, y yo creo que no solamente el tema que yo trabajo, sino pues el tema de cualquier historiador es como tener muchísima pasión por ese tema en particular, porque además uno llega al punto en el que ya no quiere saber más al respecto y quiere mandar todo lejos, pero pues, ni modo, es como una relación de pareja casi, hasta que termina, ¿no? Hasta que acaba y lo logras y eres feliz y celebras, pero sí se convierte en algo tortuoso a ratos. Entonces, lo primero que debes tener es una pasión muy grande por el tema, por lo que investigas, por lo que haces. Lo segundo es pues tener también como muchas preguntas en la cabeza y jugar un poco al detective, ¿no? Que eso es lo chévere también del historiador, que la gente lo ve como, es más, como alguien viejo que se la pasa en una biblioteca. Yo hablo también con la gente y le digo, pues, yo soy historiador, y son como, usted pues, no se vea tan viejo, donde está la barba, las gafas, monóculo, no, sí, o sea, una cantidad de cosas que idea tienen de un historiador. Entonces, es como demostrar que uno puede ser historiador siendo joven, siendo también, pues teniendo muy claro esta idea de hacerse preguntas, de indagar siempre más, querer siempre más, y aprender a analizar finalmente esas fuentes, ¿no? Muchas veces uno como que lee el documento y no le quedan claras las ideas, pero hay que volver una y otra vez sobre él para poder sacar pues, temas en particular y llegar a conclusiones. Además, también pues, es muy importante que pues, cualquiera que se quiera dedicar a la historia lo haga con total convencimiento de lo que quiere hacer, ¿no? Porque al ser pues, una carrera de humanidades, la gente suele poner muchas trabas. Es como, no estudié eso, mejor estudie Derecho, mejor estudie, yo qué sé, es ciencia política. También acá dicen mucho como, o como que equiparan un poco más las disciplinas, y realmente no, lo que hace un abogado a lo que hace un historiador, pues es diferente, ¿no? La historia tiene su método. No se trata tampoco de ir y echarse el cuentico, ¿no? Y el relato, no, hay detrás todo un proceso de investigación. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta para que cualquier historiador pues, pueda hacer su investigación en particular, ¿no? Valga la redundancia, pueda hacer su proyecto. Creería que esos son como los tres pilares fundamentales de hacer una buena investigación histórica. Y por supuesto, tener en cuenta que esto es algo que también, digamos, cuesta mucho para los estudiantes de primeros semestres, tener en cuenta qué ha dicho otra persona sobre ese tema, porque uno no está solo, ¿no? Digamos, este tema de la cárcel, pues lo han trabajado un montón de personas también, y es importante reconocer pues, qué lugar ocupan ellos dentro de esa investigación, ¿no? Como pararse en hombros de los grandes, de los que lo anteceden. Sí. Pues muy buenos, pues son buenos consejos. Oye, y para ir cerrando esta primera parte,
que, vaya, ¿consideras que es importante que la gente sepa de la historia y de estos temas que tú trabajas y por qué? Pues es importante saber de toda la historia, ¿no? Lo que pasa es que pues, hay temas que si al investigador le parecen interesantes, seguramente también habrá público al general en que dirá, bueno, esto suena muy chévere. Ahí es clave poner un buen título. Eso garantiza que la gente realmente pues busque qué es lo que está haciendo uno, indague un poco más acerca de esa investigación. Entonces sí, yo creería que pues ya va en el gusto particular de cada persona y de aprender a buscar, de aprender a encontrar pues, todos estos insumos que existen, ¿no? Porque muchas personas pues sí, seguramente les parece chévere el tema de la cárcel, pero no tienen ni idea que se ha trabajado al respecto. Entonces, pues va como más en la convicción de cada persona de qué quiere investigar, cómo lo va a hacer y también buscar ayuda en otro tipo de lugares, ¿no? En repositorios o en colegas conocidos, ¿sí? No sé, aquí en Colombia pues somos muy pocos los historiadores, eh, no es que sea algo que se estudie en masa, entonces pues también buscar como a un historiador de confianza, su historiador de cabecera que le recomiende qué puede buscar, que es que como hay cosas buenas, pues hay cosas que no lo son tanto, y de también llegar pues al código que uno quiere apuntar. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, Juan, creo que podemos, pues sí, terminar esta primera parte. Yo no sé si quieres decir algo tú, Héctor, o tú, Juan, para concluir esta parte, aunque ahorita vamos a seguir platicando en la segunda, pero tenemos que ponerle un punto final a esta primera parte. Pues yo nada más agradecerle mucho a Juan y que por favor le diga a nuestro querido público el título de tu investigación porque tiene un nombre buenísimo. Díselos, Juan, por favor. Bueno, la investigación de pregrado que la encuentran en online se llama La cocina de los venenos, aspectos de la criminalidad en el nuevo reino de Granada, siglos XVII y XVIII. Para que vean qué titulazo, o sea, esto de llamar la atención, o sea, gente que hace que está haciendo sus tesis, póngales nombres bonitos, no les pongan esos nombres largos y horribles que no dicen nada, póngales un nombre que suene poético, que jale gente. Eso me recuerda que cuando estaba haciendo la investigación, había como un generador de títulos random en Facebook. Y era una locura, ¿no? O sea, uno ponía como palabras clave y sacaba en serio unas cosas locas, bien locas. Pero bueno, sí, yo pienso que lo del título es súper importante. Hay que saber titular muy bien. Algo que capte la atención, que llame muchísimo la atención, sin llegar a rayar en el amarillismo, ¿no? Porque pero sí, hay algo que tiene que llamar la atención y sonar pues, divertido para la gente, para que lo busque. Muchas gracias, Juan. Muy bien, amigos. Pues vamos a cerrar esta primera parte de nuestra entrevista con Juan. Ahorita vamos a seguir platicando como más de la perspectiva personal de Juan, pero recuerden que ustedes tendrán que esperarse hasta el viernes para saber cuál es el lado B de esta entrevista y nosotros vamos a seguir porque pues espero que a ustedes todavía les quede chupe, a mí también me queda. Entonces, Ahí queda, ahí amigos, queda. cuídense mucho. Eso es importante. Amigos, cuídense mucho. Ya saben, no malacopeen. Los malacopas siempre caen mal. Cuídense mucho. Si toman, no manejen. Bye, bye. Y Salud. 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 Salud.